Habíamos estado conversando entonces de esta primera aproximación conceptual a lo que implica, ¿cierto?, comprender textos escritos y le hicimos de la mano de la propuesta de la teoría de la comunicabilidad que en síntesis, ¿cierto?, implicaba hacer eh, acreditar lo que uno ha leído y en ese llegar a acreditar lo que uno ha leído, hay varios pasos que estaban ejemplificados en esta ruta que era, ¿cierto?, la de el texto uno al texto 5. Bien, ahora nos corresponde, ¿cierto?, pasar a la parte práctica. Vamos a despegarnos en algún momento de la teoría y para ello, lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar algunos insumos que también son teóricos, pero muy breves, para que luego pasemos, ¿cierto?, al taller. Entonces, había dicho yo la hora anterior, entonces, que cuando uno enfrenta la lectura de un texto y lo que busca, ¿cierto?, es evaluar la comprensión de ese texto o trabajar la comprensión de ese texto, uno puede elaborar muchas preguntas, pero estas preguntas, ¿cierto?, tienen que responder a una intencionalidad y esa intencionalidad tiene que ver con que lo que buscamos, ¿cierto?, es asegurarnos de que los niños y las niñas puedan evidenciar la comprensión que han hecho del texto que están leyendo. Y para eso lo podemos hacer en más de un nivel. En un nivel, dijimos, superficial, que es a lo que le llamamos código de superficie, que son estas preguntas, ¿cierto?, que están dichas, generalmente es información que está dicha de manera textual en el texto, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es localizar dónde está esa información. Por ejemplo, el CIMSE de lectura, el CIMSE que dan regularmente los niños y que se daba en segundo básico, pero que ya no se da, tenía muchas preguntas que lo que pretendían era ver si un estudiante podía localizar esa información que está dicha en el texto, ¿ya? Y estas preguntas de código de superficie generalmente apuntan a rescatar esa información que está en el texto. Luego, en un segundo nivel, vamos a elaborar preguntas que corresponden a lo que llamamos, ¿cierto?, base textual, que tiene que ver cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a pedirle a los niños que conecten información al interior de un texto, que hagan inferencias, es decir, que puedan tanto localizar información que no necesariamente está dicha en el texto así de manera, ¿cierto?, evidente, sino que puedan establecer relaciones entre las acciones de un personaje y otro, que puedan incluso, ¿cierto?, ordenar una secuencia, que es una pregunta muy, muy típica en las pruebas, ¿cierto? Les dan acciones y tienen que ordenar la secuencia de cómo ocurrieron esos hechos, que puedan vincular el efecto de una determinada acción a partir de la acción de personajes, o que si estamos trabajando con un texto no literario, podamos, ¿cierto?, em, usar también nuestro conocimiento previo para completar la información faltante en el texto, que podamos usar estrategias de lectura. Y en el último nivel están las preguntas que refieren a lo que vamos a llamar modelo de situación, que es cómo ese texto se integra, ¿cierto?, con lo que ya sabemos, con nuestras creencias, con nuestras filosofías particulares, con la manera en que nosotros también interpretamos determinadas acciones. Para ello, antes de ir al texto, que es este con el que vamos a trabajar, que es un texto que se llama Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor, ¿cierto? Que es un texto que se sugiere para la lectura entre cuarto y quinto básico. Vamos a mirar lo que yo les estaba señalando. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar esto que son unas láminas muy sencillas, lo voy a agrandar para que lo puedan ver, voy a achicar acá arriba. Aquí está. Vamos a trabajar entonces en la lectura con tres niveles de representación mental. Recuerden que
una de las cosas que decía el texto de Parodi es que efectivamente, ¿cierto? La lectura implica salir de la materialidad del texto para hacer una representación, ¿cierto? En nuestra mente de aquello que estamos leyendo. Y esa representación toma la forma de estos tres niveles. El código de superficie, que son las preguntas que podríamos llamar textuales o literales. Las de base de texto, que son aquellas que también son textuales, pero transitan hacia la inferencia, y aquellas que son del modelo de situación, que también son inferenciales, pero que están también, permiten que el lector traiga, ¿cierto?, a su interpretación elementos propios de su contexto, del contexto en que un niño lee un texto, las experiencias de vida que ha tenido, etc. Entonces vamos a revisar muy rápidamente estos tres niveles, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una representación de a qué se refiere lo que es código de superficie, ¿ya? El texto se analiza sintáctica y léxicamente, si ustedes ya lo saben. Les pongo un texto acá, dice, aunque vivas muy lejos del mar, si usas menos el auto, ayudas a tu salud y contribuyes a reducir el calentamiento global, que es la causa principal del deterioro de los arrecifes de coral, que son hogares de miles de peces y otros organismos como la langosta y los caracoles. ¿Qué pregunta podríamos hacer acá? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la causa principal del deterioro de los arrecifes de coral? Y lo que pedimos es que los niños manipulen la estructura del texto, vayan y localicen esta información, ¿ya? O podría decir, ¿cierto? Por ejemplo, podría preguntar, estoy pensando en vocabulario, ya, supongamos que estamos trabajando un texto como este con niños de segundo básico y les preguntamos por una palabra como la palabra deterioro, si ellos saben lo que significa la palabra deterioro, ¿ya? ¿Quiénes viven en los arrecifes de coral? Podríamos preguntar, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las preguntas de código de superficie, son aquellas, ¿cierto?, que están en la representación sintáctica y léxica del texto, y que son aquellas que aluden a lo textual o lo literal, ¿ya? Por ejemplo, todas las preguntas que hacemos con trabajo de vocabulario, estrategias simples de recuperación de información, preguntas que son poco dificultosas en términos de comprensión y que está bien tenerlas y hacerlas, pero que evidentemente lo que yo he venido señalando es que no nos podemos quedar aquí y muchas veces los profesores se quedan en este nivel, ¿ya? En el nivel donde hay mucho, mucho trabajo de vocabulario, mucho reconocimiento de esta información que está a la mano, pero no mucho más que eso. Luego hablamos de un segundo nivel, ¿cierto? Que es bastante más complejo, pero vamos a verlo en su naturaleza, ¿cierto? Más sencilla en esta vuelta, que tiene que ver, ¿cierto? Con el reconocimiento de estas, lo que se denominan proposiciones, ¿cierto? Que representan el significado que subyace al texto. Estamos hablando en este caso de la estructura semántica, es decir, de la estructura de significado del texto. Cómo el texto, ¿cierto?, lo podemos representar en términos de ideas principales, ¿cierto?, de una globalización de su contenido, de qué se trata, ¿cierto?, qué dice, y también respecto del tipo de texto que es. Aquí cabrían preguntas como, por ejemplo, ¿este texto que tú estás leyendo es un poema, es una receta o es una, no sé, un manual? ¿Ya? Tienen que ver con la representación de la estructura semántica del texto, es decir, hay una aproximación, ¿cierto?, a la interpretación del texto y que tiene la forma, ¿cierto?, de estas inferencias que es esperable que un lector vaya haciendo. ¿Qué es lo que saben muy bien nuestros estudiantes desde que son muy pequeñitos? Saben, por ejemplo, que si van a leer un texto literario, este tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene un desenlace y esperan también que ocurran cosas en esa estructura que conocen. Y eso también les permite interpretar un texto de una determinada manera. En el caso del esquema que está aquí, es el esquema de un texto narrativo. Los niños y niñas saben cómo funcionan los textos narrativos, por lo tanto saben qué esperar.
¿cierto? Y cuando se enfrentan a un texto como este, por ejemplo, que es un discurso noticioso, saben que no van a encontrar, ¿cierto?, una estructura similar a la del texto narrativo, y que esta estructura va a tener otra forma, y eso también les va a permitir ajustar, ¿cierto?, el empleo de determinadas estrategias. Aquí está, ¿cierto? Son procesos inferenciales, hay grandes cantidades de conocimiento previo que se movilizan y que son los que el lector va aportando al texto. Y por último está la representación de este modelo de situación, que es integrar el conocimiento previo del lector, todos los procesos inferenciales, en esto que se señala que es ir más allá del texto. Y es cuando podemos, por ejemplo, con los niños hacer crítica literaria de una obra que hayamos leído. Podemos decir ya, ¿qué nos enseña este texto? Hemos vivido situaciones como las que están descritas acá, ¿ya? Por ejemplo, hay textos que están, se dan muy bien para hacer trabajo. No sé, estoy pensando en un texto que no sé si lo conocen, que se llama Las chicas de alambre, que generalmente es de Jordi Sierra y Fabra, un escritor español, uno de los escritores contemporáneos de literatura infantil y juvenil más famosos, ¿cierto? Tiene muchos libros para niños, y Jordi Sierra y Fabra tiene este texto que se llama Las chicas de alambre, que generalmente se lee entre séptimo y octavo, que cuenta la historia, ¿cierto?, de unas chicas españolas, entre ellas unas que eran modelos y que viven todo lo que implica el culto al cuerpo y la anorexia. Entonces, efectivamente, cuando uno lee un texto de esas características, irremediablemente va a tener que ponerlo en un contexto donde hay bastante aporte o conocimiento previo o creencias o ideas previas respecto, ¿cierto?, de aquello que el texto nos presenta. Em, Acá está, incluye nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros objetivos, las experiencias personales, y que, ojo, también pueden interferir en la comprensión del texto o en el entendimiento del mismo. Yo les voy a mostrar un ejemplo acá, miren. Se le pregunta a un niño si hay 100 llamas en un corral y sale una. ¿Cuántas te quedan? Es un ejercicio de comprensión. Y un alumno en una prueba SIM se puso 0. Entonces uno dice, a ver, ¿qué habrá visto este niño en este ejercicio que lo lleva a decir que la respuesta es 0? ¿Qué habrá visto? Hay 100 llamas en un corral, sale una, no hay cómo confundirse, es una operación matemática que está bajo una premisa. ¿Qué es lo que pasó aquí? Miren, el alumno en cuestión vivía en el norte de Chile y tenía un rebaño de llamas. Cuando se le consultó por qué había contestado 0, ¿cierto? En esta pregunta, dijo que cuando una llama sale del corral, las otras la siguen, ¿ya? Su modelo de situación, ¿cierto? Estaba basado en una experiencia real, en su experiencia de vida. Y en este caso, antes de contestar la pregunta, la contesta con su modelo de situación particular. Por lo tanto, el modelo de situación también hay que ponerlo sobre la mesa, hay que trabajarlo con los estudiantes para que ellos puedan ver múltiples perspectivas también de la forma en que podemos trabajar con los textos. Bien, ahora vamos a ir entonces a el aula. En el aula yo les dejé este material. Aquí está, ya. Aquí está. Bueno, ya subí la clase a pedido de una compañera. La subí inmediatamente, ya. Aquí está el taller. El taller tiene asociado un video que se los voy a dejar para que lo vean después, para que avancemos, ¿cierto? Aquí está. Es un video muy interesante porque es la historia una historia de un niño español pequeño que es no vidente, es ciego, y que tiene una tarea, ¿cierto? Que le han dado en la escuela y que implica
que un desafío porque es una tarea sobre los colores y evidentemente él no ha tenido nunca acceso a ver los colores, por lo tanto, él busca una manera de construir, ¿cierto?, una representación a partir de lo que él sabe, ¿ya? A partir de lo que él sabe. Entonces, es súper pertinente, no lo voy a ver ahora, pero se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Ya, aquí estamos. ¿Qué hace un lector crítico entonces? Ya lo dijimos, busca aprender a partir de lo que lee, evalúa el contenido del texto, identifica sus propias creencias y posturas y las distingue del autor. Y esto ya lo vimos, ¿cierto? Está el texto 1, que es el soporte, el texto 2, el tránsito del código de superficie, el modelo de situación, el texto 3, que es la metacognición del texto, todos estos procesos metacognitivos, ¿cierto? De poder explicarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos leyendo, qué entendemos, qué no entendemos. Luego, la capacidad de verbalizarlo y decir cuál es el contenido de ese texto a un otro. Y luego, en un texto 5, que sería el último nivel, es la construcción del nuevo texto, que está también, ¿cierto?, filtrado por la forma en que nosotros interpretamos ese mensaje que está puesto en un texto y qué es lo que, ¿cierto?, determinaría la naturaleza de un lector crítico. Entonces, tenemos aquí, fíjense ustedes, el texto 1, que es el soporte. Acá está. Ya distinguimos que puede tener un soporte tanto, material como un soporte digital, ¿ya? En el caso de ustedes, lo tienen ahí en un soporte digital y yo lo tengo en un soporte material. Entonces uno podría pensar ya, ¿qué características presenta el texto en digital? Ya lo discutimos la hora anterior. ¿Qué características presenta el texto en papel? Podríamos hablar de los beneficios y las dificultades. Y yo les decía que en lo que yo he estado observando hay pocas dificultades en general de los niños para trabajar con soportes digitales y que probablemente en mi generación y tal vez en buena parte de la de ustedes hay una preferencia por el texto en papel, pero que por las circunstancias tenemos que ir transitando hacia esto. Más ahora, ¿cierto? Que estamos todos en cuarentena a partir del sábado. Entonces, hay un formato soporte papel, soporte digital, texto 1. Este texto inicial constituye la fuente de información que gatilla o sirve de primer activador de la lectura. Hasta ahí, ¿cierto? Lo habíamos discutido. Luego, ese texto 2 que se empieza a construir es propiamente tal el código de superficie. ¿En qué estación estaban? ¿Con quién no podía sentarse? ¿Cómo se llamaba el erizo de la clase del año anterior? Que son preguntas que, si ustedes se fijan, están acá, y lo que yo pretendería con el niño ahora es que el niño pueda volver al texto, ¿ya? Pueda volver al texto y recupere esta información, es decir, que la busque. Y podemos pedirle que la subraye, que la destaque, que la copie de aquí y conteste la respuesta. Y efectivamente, ¿cierto? Estamos haciendo un primer ejercicio de comprensión lectora, que es focalizarnos en cierta información que es importante del texto. Luego están las preguntas de base textual, ¿ya? De base textual. El libro se llama Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor. Y una pregunta que exige que los niños, ¿cierto?, hayan leído y puedan levantar harta información es saber por qué esta chica está tan malhumorada. ¿Cuál era su principal problema para sentarse en la primera fila? Y también puedo preguntarles qué tipo de texto es este. ¿Ya? Esto es una novela, qué características tiene una novela, qué esperamos encontrar en esta novela, etc. ¿Ya? Preguntas de base textual. Y luego están las preguntas de modelo de situación, que son, recuerdan, el otro PPT que les mostré, son extratextuales y que están muy influidas por el conocimiento previo y las experiencias previas que tienen los niños. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito comunicativo del narrador al contarnos esta historia? ¿Qué otros sentimientos o emociones originan el inicio del año escolar? ¿Cómo te sentiste tú, cierto, cuando
se inició el año escolar. ¿Te ha pasado lo mismo que Judy Moody? Explica por qué. Si ustedes se fijan, son preguntas que tienen como referente al texto, pero están más allá del puro texto. Por ejemplo, cuando yo le pido a los niños que me digan qué acontecimientos o emociones originan el año escolar, probablemente un niño de cuarto básico, en cuarto, quinto, en general los niños no tienen mayores problemas con el ingreso al colegio, pero muchos de ellos podrán recordar lo que les pasó cuando ingresaron a primero básico, que para muchos de ellos fue salir del jardín de niños, ingresar a colegios grandes, donde había mucha gente, y esa experiencia va a ser necesaria de alguna manera, ¿cierto?, para quien hace esta pregunta, traérsela a colación a los niños, para que podamos entender, ¿cierto?, también por qué el texto parte mostrando las emociones que tienen estos chicos cuando ingresan al colegio. ¿Ya? Y también podemos pedirles que explique. Si te ha pasado lo mismo que el protagonista, explica por qué, ¿ya? Hay una tendencia también a que estas preguntas los profesores consideren que son preguntas que son difíciles de corregir. Porque un niño podría decir, ¿te ha pasado lo mismo que Judy Moody? No, no me ha pasado nunca eso. Siempre entrar al colegio para mí ha sido simple, sencillo. Pero la explicación es la que, ¿cierto?, permite activar esta visualización que tiene un estudiante respecto del tema que tú le estás planteando. Bien, entonces, antes de empezar a leer, miren, me quedo subido con el drive del otro curso. Mira. Antes de empezar a leer, vamos a mirar el texto. Acá está, Judy Moore. Vamos a leer una partecita, ahí está el texto en digital. Ahí está Judy Moody. Por ejemplo, aquí hay información que uno podría trabajar en código de superficie, que los profesores la preguntan harto, es quién es el autor de este texto, ¿cierto? Que es Megan McDonald, y el libro tiene acá abajo al ilustrador, porque es un libro que está bien interesantemente ilustrado, ¿ya? Bien interesante, hay todo un trabajo súper interesante de ilustración acá. Entonces el texto parte así, dice, te presentamos a Judy Moody, al plasta de su hermano pequeño, Stink, a su mejor amigo Rocky y al pesado de Frank Pearl. Menudos cambios de humor los de Judy Moody, buen humor, mal humor, un humor de perros, sobre todo el día de la vuelta al colegio. Pero cuando el profesor Todd pide a la clase que cada uno haga un collage sobre sí mismo, Judy se lo pasa tan bien que casi se le olvida su mal humor. Durante un mes tendrá que ir componiendo un collage que le permita explicar a los demás cómo es ella, Judy Moody, su color favorito, lo más divertido que le haya pasado nunca, su mascota favorita, clubes a los que pertenece. El único problema es que no pertenece a ningún club. ¿Cómo se las ingeniará Judy Moody y su mejor amigo Rocky para formar uno? Y ahí empieza entonces el texto. Para este ejercicio, miren el texto. Es un texto atractivo para los niños porque va intercalando estas ilustraciones, ¿ya? Ahí, miren cómo presenta a los personajes. ¿Quién es quién en este texto? Judy, ahí están sus características. El papá de Judy, experto en crucigramas y puzzles. La mamá, pendiente de todo, buen carácter, le gustan las mascotas. Stink, que era su hermano pequeño. Mouse, el gato de la familia. Rocky, el mejor amigo de Judy de toda la vida. Frank, un compañero. El señor Todd, que es el profesor, ¿ya? Más conocido como el mejor profesor de tercero del mundo. Y ahí empieza entonces, ¿cierto?, lo que podríamos determinar que es como el primer capítulo. Que no es muy largo, lo que pasa es que está en un formato que ya. Esta es la primera parte que vamos a leer, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Como yo sé que muchos de ustedes tienen problemas de conexión o están conectados del celular,
Voy a leer yo esta primera parte, ustedes pueden ir siguiendo la lectura acá, y una vez que yo termine, vamos a ir a hacer las preguntas. Ya no sé si les acomoda así, alguno puede silenciarme y estar en su computador leyendo como ustedes quieran, pero estoy cubriendo todos los flancos para aquel que está en el celular y a lo mejor no se le ve bien, como para que puede poner en silencio a la profesora en este minuto y puede hacer la lectura de manera individual. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a leer esta primera parte y con esta primera parte vamos a hacer el ejercicio de las preguntas. Dice, de muy mal humor, Judy Moody no quería que se acabara el verano. No le apetecía nada peinarse todos los días, ni aprenderse de memoria listas de palabras para luego deletrearlas, y menos sentarse en la clase con el pelma de Frank Pearl. Judy Moody estaba de mal humor, de muy mal humor. Ni siquiera pensar en sus lápices nuevos, Gruñón conseguía sacarla de la cama. Hoy empieza el cole, canturró su madre, así que a levantarse y a vestirse. Judy se echó la manta por encima y metió la cabeza debajo de la almohada. ¿Me has oído, Judy? Brr, contestó. Tendría que acostumbrarse a una clase nueva y también una mesa que no tuviera su nombre escrito en una pegatina, como la del curso pasado. Tampoco habría un erizo llamado Roger en la clase. Y seguro tendría la mala pata de que la pusieran otra vez en primera fila, con lo que el señor Todd le vería cada vez que pasase un mensaje a Rocky, su mejor amigo. La madre volvió a asomar la cabeza por la puerta de su habitación. No te olvides peinarte, ¿vale? Otra de las peores cosas del primer día de clase era que todo el mundo volvía del verano con camisetas en las que ponían Disney World o SeaWorld o Jamestown, tierra de Pocahontas. Judy rebuscó en todos los cajones, incluso en los de jerseys y el de la ropa interior. Nada, no había camisetas con dibujo. Al final se puso un pantalón de pijamas con rayas de tigre y arriba una vieja camiseta lisa. ¿Se ha puesto un pijama?, se sorprendió su hermano Sting cuando la vio bajar. No puedes ir al colegio en pijama. Sting se pensaba que ya lo sabía todo porque iba a empezar segundo. Judy lo fulminó con una de esas famosas miradas de troll. Puede cambiarse después de desayunar, dijo la madre. He hecho huevos fritos por ser el primer día de clases, cambió de tema el padre. Tienes pan para untar. A Judy no le hizo ninguna ilusión, además se le había roto la yema. Puso el huevo temblón en la servilleta que tenía sobre las piernas para que se lo comiera Mouse. Se ha acabado el verano y yo sin ir a ninguna parte, se quejó Judy. ¿Has ido a la casa de la abuela Lou?, contestó su madre. Pero ese es un rollo, está ahí mismo, en Virginia. Además no he comido perritos calientes, ni he montado en la montaña rusa, ni he visto ballenas. Pero si has montado los coches de choque, repuso la madre. Ya, de bebés, los del centro comercial. Y has ido de pesca y has comido tiburón, continuó el padre. ¿Ha comido tiburón?, preguntó Sting. ¿Qué he comido tiburón?, repitió Judy. Sí, ¿te acuerdas que lo compramos en el mercado porque no habíamos pescado nada? He comido tiburón, exclamó Judy Moody. Se fue corriendo a su cuarto y se quitó la camiseta. Sacó un rotulador de punta gorda y dibujó un tiburón con la boca abierta y llena de dientes. He comido un tiburón, escribió con letras mayúsculas. Judy salió disparada al autobús sin esperar a Sting, ni tampoco que su padre le diera el beso ni su madre un abrazo. Tenía prisa por enseñar su nueva camiseta a Rocky. Ya casi se había olvidado de su mal humor cuando vio a su amigo practicando trucos de magia con las cartas en la parada del autobús. Llevaba una camiseta azul con unas letras muy bonitas y un dibujo de la montaña rusa del monstruo del lago Ness. ¿Te gusta mi camiseta nueva?, preguntó él. Me la compré en el jardín botánico. Pues no, dijo Judy, aunque sí le había gustado. Pues a mi tiburón sí, y como ella no contestó nada, preguntó, ¿estás enfadada o qué? ¿O qué?, repitió Judy. Ya. Esa es la introducción. Si ustedes se fijan, ya se delineó la situación, pudimos conocer algo del carácter de la niña, pudimos conocer su entorno, y a partir de eso vamos a ir, ¿cierto?, al Padlet. Al Padlet. Hay un Padlet creado especialmente para ustedes, por lo tanto, no entren al Padlet que está en el PPT, porque ese es el Padlet del otro paralelo. Y en el Padlet van a tener la posibilidad, ¿cierto?, ahora de conectarse a él y acá escribir preguntas. Solo escribir preguntas de código de superficie, hacen así, ¿cierto? Y aquí escriben
Yo les voy a dar unos minutos para que puedan mirar el texto si quieren y puedan poner cada uno al menos una o dos preguntas que refieran a código de superficie, a base textual y a modelo de situación. ¿Cómo se debiera ver esto? Les voy a mostrar. Voy a mostrarles el trabajo así muy, muy rápido para que no se contaminen con las preguntas que el otro grupo ya hizo. Aquí está, por ejemplo, el trabajo que hizo el otro grupo ayer. Si ustedes se fijan, son preguntas cortas, no tienen alternativas, sino que son todas preguntas abiertas que después podríamos tomar y convertirlas en preguntas de opción múltiple. Pero en este momento solamente ustedes tienen que, a partir de ese fragmento del texto, tienen que elaborar preguntas. Entonces, son las 15:04, ya, yo diría que hasta las 15:15 vamos a tirar preguntas acá. Entonces, conéctense al Padlet o lo otro que pueden hacer, estoy dando todas las alternativas posibles, es que las puedan ir poniendo en el chat. Si hay alguno de ustedes que por uno u otro Profe, motivo no ha podido conectarse, lo hace así. Díganme. no puedo editar. ¿Dónde se aprieta? Se aprieta donde hay un signo más. Profe, a mí también me pasa. Hemos usado Padlet y aquí no ¿Sí? aparecen ahora. Tampoco puedo. Déjenme volver al Padlet, ¿ya? Déjenme volver al Padlet. Claro, yo puedo editar porque soy la autora. ¿No pueden hacer nada en el Padlet? No, profe. Es que no da la opción de editar. Sí, voy a ajustar, cambiar formato, no es eso lo que estoy buscando. Qué raro, muy rarísimo invitar gente, pero tendría que invitarlos de a uno, no. Añadir miembros, cambiar privacidad, a ver. Público, puede leer, puede escribir, puede editar, ya. Puede editar, ya. Inténtenlo ahora. Está guardándome la nueva configuración. Pueden editar. Ahora sí se puede. Ya, es que lo había Ahora puesto. sí. Ya, listo. Entonces, 10 minutos para armar preguntas y luego las vamos mirando y vamos viendo si responden. Ya, muy bien. Ya apareció la primera. Ya apareció la primera pregunta. Yo voy a estar aquí en línea mirando. Muy bien. Entonces, ahí salió tu texto, Francisca. Estaba mirando, estaba el signo de interrogación. Pasen después a las de base textual y a las modelos de situación.
Hay una pregunta que quedó con un ¿por qué razón? Y no está Profe, completa. Ah, dígame. las preguntas de modelo de situación, está bien como que partan, ¿tú crees que, Sí, papá? sí, Ah, sí. ya. Profe, Dígame, aquí estoy. ¿me escucha? Sí, súper bien. Cuando se habla de modelo de situación, ¿es posible hacer que el niño infiera? Porque igual el Sí, texto que había que leer hablaba de eso. Entonces, ¿se sí, puede sí, hacer una sí, pregunta? también son inferencias, también son inferencias, por supuesto. Gracias, profe. Profe, Dígame. es que estoy un poco confundida con lo de que tiene que ver con la base textual. Sí, es lo más normal del mundo es que esté confundida. Entonces, lo que tenemos que hacer es que usted, cuando llegue a hacer la prueba que tiene que diseñar, no tenga esas confusiones. Base textual está referida al texto, ¿ya? Las inferencias que uno hace, cuando hablamos de inferencias, están referidas al texto, a conectar información, a interpretar cosas que están en el texto. Cuando hablamos de modelo de situación, es extra texto, son las cosas como nosotros percibimos lo que está relatado allí, si nos ha pasado alguna vez algo que está dicho en el texto, esa es la diferencia, esa es la diferencia. La diferencia es que base de texto tú tienes que tener al texto de referente. Entonces, todas las preguntas que tú hagas deben responderse haciendo inferencias de aquello que en el texto está insinuado, está dicho, pero que el niño tiene que conectarlo. Y cuando pasamos a modelo de situación, nos salimos del texto, seguimos teniendo el texto como referente, pero podemos actualizar la información del texto, interpretarlo a la luz de nuestras experiencias vividas, de si nos parece bien o mal, haciendo juicios de valor. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría preguntar, en el caso de Judy Moody, que es preguntas que salieron, ¿cierto? Podría preguntar, no sé, a ver, ¿por qué Judy no se pone contenta de que el compañero haya venido con una polera que decía, cierto, montaña rusa del lago Ness? Y para responder esa pregunta, el niño tiene que buscar todo lo que ella dijo sobre lo que a ella le había pasado en el verano, que no había ido a ninguna parte, que probablemente los otros niños habían ido a muchos lados. Hay que conectar información que está en el texto. Pero si yo le preguntara a los niños, ¿cierto? Si cuando ellos van de vacaciones, vuelven con más ganas al colegio o les da más lata volver al colegio. Y ahí estoy sacándolos del texto, el texto es mi referente para hacer la pregunta, pero ellos contestan también con su experiencia de mundo, con su conocimiento de mundo, con sus ideas previas, etcétera. ¿Ya? Eso es. Gracias, profe.
Hay varias preguntas. Nos queda un minuto más. Ya. Bien, vamos a ir mirando. Ya todavía pueden seguir algunos de ustedes escribiendo si quieren. Vamos a ir mirando qué preguntas nos aparecieron en código de superficie. ¿Por qué Judy Moody miró a su hermano con su famosa cara de troll? ¿Cuál era la respuesta acá? ¿Por qué lo miró con su cara de troll? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué por qué ella lo miró con cara de troll? ¿Qué comentario? Porque la acusó de que iba con pijama. Iba con pijama. Ya. Vamos a escribir así pijama. ¿Quién era el señor Todd? ¿Quién era El señor maestro Todd? de- El maestro, el profesor. de- Al final, ¿qué se puso Judy Moody? Una camiseta, ¿cierto? No vamos a poner que la pintó ella, pero lo sabemos. ¿Quién es experto haciendo crucigramas y puzzles? Súper bien la pregunta, igual que la del señor Todd. El padre. papá de- El padre. ¿Cómo se llama la madre de Judy? ¿Cómo se llamaba la madre de Judy? No me acuerdo. Ya, entonces voy al texto y recupero información. La madre se llamaba mamá. Mamá se llama. No tiene nombre. Y papá se llama papá. Ya, entonces, esa pregunta, si bien está bien formulada, es mamá nomás, po. Es mamá. No está como No explícito está el nombre, explícito eso- porque están los personajes al comienzo y dice mamá y dice papá. Después dice, ¿cómo era la polera de Rocky? ¿Cierto? No sabemos cómo era una polera, tenía una imagen de una montaña rusa del monstruo del lago Ness. Monstruo. Ya. Y que claro, uno la podría pasar para el lado y decir por qué él andaba con una polera de ese tipo. ¿Qué hizo Judy con su desayuno? Con el huevo específicamente. ¿Qué hizo con el desayuno? Se lo dio a Maud. Maud se llama a la gata. Ya, perfecto. Son preguntas que efectivamente un niño podría, ¿cierto?, responder si hubiera tenido una buena lectura del texto, una lectura trabajada, si usted como profesor hubiera tomado esta primera parte, ¿cierto?, donde están los personajes y a lo mejor hubiéramos hecho todo un trabajo con esta primera parte. Ya hubiéramos dicho, mira, hagámoslo ahora con nuestra propia familia, quién es quién, y hagamos, ¿cierto?, una ficha como la que está aquí en el libro, para que esto tenga sentido, porque efectivamente, ¿cierto?, después queremos que ellos localicen los personajes con sus características. Vamos a preguntas de base textual. ¿Qué cosas no le apetecía hacer a Judy al volver a la escuela? Habían varias cosas que ella dijo que le causaban desagrado en la escuela. Sentarse adelante, tener que peinarse. Yo todavía diría que si ustedes se fijan, hay un tránsito súper sutil entre estas preguntas de código de superficie y estas de acá. Pero en estas de acá, ¿cierto? La respuesta ya no es tan directa como tenemos acá, que son respuestas así literales, breves. Aquí esto está dicho en varias partes del texto. Por un lado está dicho, ¿cierto?, que le cargaba volver cuando no había ido a ninguna parte y que todos los compañeros llegaban con poleras de Disney World. Por otro lado, sabemos que no le gusta peinarse. Por otro lado, sabemos que le carga sentarse delante. Entonces, es una información que está dicha en varias partes del texto y lo que tiene que hacer un niño, recogerlas todas para contestar. ¿Por qué Judy buscaba una camiseta con dibujos? Le pregunta el Esteban, ¿ya? Porque esa es una buena pregunta. Porque no quiere ser menos que los demás. ¿Por qué Judy dejó que Maud se comiera su desayuno? Creo que le agregaría razón a la pregunta. Ya, perfecto. Si fuera una pregunta abierta, claro, tendría que explayarse un niño. ¿Por qué Judy no quiere que se acabe el verano? Ya, muy bien, muy buena pregunta.
Vamos a las de modelo de situación. Dice, ¿cómo te sientes cuando vuelves a clase? ¿Te has sentido como Judy alguna vez? Perfecto, es una súper buena pregunta. ¿Te has sentido como Judy? La conexión, la conexión. Que me acaba de decir que tengo conexión inestable, por si no me escuchan, avísenme. ¿Te has sentido como Judy al volver a clase por los cambios y no saber qué utilizar para ir a la escuela? Ya, sí. O sea, hay dos preguntas en una, ¿cierto? Pero está bien, ¿ya? ¿Por qué crees que Stink se sorprendió de que Judy fuera a la escuela en pijama? Ya, muy bien, muy bien. No está tan dicho, pero ahí hay una diferencia. Dice, ¿por qué Stink se sorprendió? Porque en realidad no vamos a la escuela en pijama, po. O porque tiene tanta lata ella que no quiere ni cambiarse la ropa. Ya, buena pregunta. ¿Te sientes como Judy al volver a clases? Explica por qué. Bien. ¿Qué opinas de la actitud de Judy frente a la vuelta a clases? ¿Te has sentido así? Ya. ¿Por qué eran tan importantes las poleras para Judy? Ya, sí, sí. Aunque esta también está ahí en la frontera entre base textual y modelo de situación. ¿Qué sentimientos crees que tiene Judy al volver a la escuela? ¿Cuáles son los tuyos cuando vuelves a clase? Bien. ¿Piensas que Judy tuvo unas vacaciones aburridas? ¿Por qué? Ya, súper buena pregunta. Porque aquí, ¿cierto? Tenemos las experiencias de cada uno para responder esta pregunta. Alguno puede pensar que ir a la casa de su abuelita, que ella había ido a la casa de su abuela, debe ser un panorama súper entretenido. Ya, no sé, ustedes piensen en su infancia cuando iban a la casa de la abuela, ir a la casa de la abuela implicaba encontrarse con los primos, implicaba desordenarse con los horarios de almuerzo, y para otros ir a la casa de su abuela debe ser una completa lata. Entonces, si ustedes se fijan, esta pregunta, ¿cierto?, va a ser respondida en la medida en que cada uno aporte su experiencia. Y nosotros podemos deducir que para Judy Moody ir a la casa de su abuela era como no ir a ninguna parte. Y podríamos preguntarle, ¿por qué crees que Judy no le gustaba ir a la casa de su abuela? Y allí los niños podrán decir, porque es aburrido, porque queda lejos, porque no hay cosas para niños, etcétera, ¿ya? Y nos salimos del texto y seguimos hablando del texto, pero aquí también es importante cómo cada uno concibe esta idea. ¿Ya? ¿Qué significado tenían las camisetas de los dibujos? Ya, perfecto. Ya. Dice, el texto de Judy comienza con una de las frases que dice así, al plasta de su hermana pequeño, ya. Nadie reparó, esperaba que repararan en esto. ¿Tú crees que en la actualidad referirse a un compañero como plasta está bien? Ya. Aquí en general ella se refirió a su hermano, pero mira la Francisca lo que hizo, ¿sí? Tomó el concepto de plasta, está bien porque este es un texto español, plasta no es muy distinto en el contexto, ¿cierto?, en la jerga española, de lo que sería en la chilena, por lo tanto, ya, mira lo que se dice en el texto, ¿está bien hablar así de la gente? Súper bien, ya, perfecto, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, hemos transitado con un solo fragmento del libro desde, ¿cierto?, que los niños puedan, yo me imagino a los niños teniendo el texto a la mano o teniéndolo proyectado en la pizarra, buscando esta información, ya, pero ¿cómo se llamaba la gata? Se llamaba Maud. Ya, vamos a mirar cómo se llamaba la mamá. La mamá no tiene nombre, pero dice cómo es la mamá, dice que tiene buen carácter y que le gustan las mascotas. Ya, y el experto en crucigramas era, y yo incluso puedo tener a los niños con el texto, el experto en crucigramas era, busquémoslo, ya, era el papá. Es la información que está en el texto. Luego ustedes transitaron a sacarse esa información literal de encima y empezar a armar esto que son fundamentalmente preguntas donde los niños tienen que ir conectando información. Esta, por ejemplo, está de acá. Esta. ¿Por qué Judy le dijo a Rocky que no le gustaba su polera? Y ahí tengo que hacer una inferencia, no me queda otra. Y las inferencias no se hacen en el aire, ¿cuál es mi fundamento para poder hacer esa inferencia? Todo lo que ella dijo, todo lo que el narrador nos contó previamente que le pasaba a Judy cuando sus compañeros volvían con camiseta. Por lo tanto, ¿qué sentimiento tiene ahí Judy?
¿Cuál es el sentimiento que tiene? ¿Qué siente? Igual es como fea, pero como que envidia, no sé, algo Sí, así. po, sí, tiene envidia. Que esta es una de las gracias de textos como este, pues, que no nos muestran a una adorable niña, que es la protagonista de la historia, sino que es una niña pataletera, que se enoja, que trata mal a su hermano, que su hermano la trata mal a ella, que pelean, ¿cierto? Que le carguen al colegio. Es una niña como cualquiera, por lo tanto, puede sentir envidia, ¿cierto? Y siente envidia y minimiza, ¿cierto? Y no le pregunta nada al compañero, a su mejor amigo. ¿Ya? Y preguntas como esta, ¿cierto? Donde tenemos el texto de referencia y lo vamos usando para que cada uno finalmente pueda decir, los niños puedan decir, ¿te parece que este es un buen texto? ¿Te parece que fue interesante que lo leyéramos? ¿Y por qué nos pareció interesante este texto? ¿Nos sentimos identificados con la protagonista? ¿Ya? Si ustedes pudieran mirar a sus profesores, ¿sienten que hay alguien acá en el colegio que es como el profesor Todd? Eso es. ¿Te pasa que en tu casa a veces tu hermano te molesta? ¿Y cómo reaccionamos frente a eso? Porque Judy Moody se enojaba con su hermano. ¿Nosotros somos más tolerantes que ella o no? Todo eso lo haces con el texto de referencia y usando también, ¿cierto?, esta construcción de las interpretaciones del texto que pueden hacer los niños. Muy bien el ejercicio. Era un ejercicio súper simple. Y ustedes después, cuando hagan su cátedra 1, es esto lo que tienen que hacer. Esta es una aproximación, una pincelada, pero es esto lo que tienen que hacer. Van a tener un libro que lo van a tener que presentar, trabajar, pero van a tener que construir una prueba y esa prueba debe tener preguntas de código de superficie, de base textual y de modelo de situación. ¿Ya? Son preguntas de selección múltiple y además van a tener una cuarta categoría que son las preguntas de transposición semiótica, que todavía no las hemos visto, ¿cierto? Que son aquellas preguntas que implican transformar la lectura que hemos hecho en otro producto. Por ejemplo, cuando los profesores les piden a los niños que dibujen la escena que más les gustó, eso está bien, porque lo que le estamos pidiendo a los niños es que transformen de un código semiótico, ¿cierto?, que es el texto escrito, a una representación. Cuando le pedimos a los niños que, por ejemplo, hagan una, no sé, un afiche, ¿cierto?, del libro distinto a este y que representen la historia en un meme, por ejemplo, ¿ya? En un meme, la transformación en un meme es una transposición semiótica. Esos también son elementos que los vamos a ver. Bien, súper bien, súper bien. Fue un muy buen apronte a lo que vamos a trabajar. Voy a desconectarme ahora, espérense un poquito dónde están para poder verles. No estaba compartiendo pantalla. Bien, ese es fundamentalmente el primer apronte. La próxima semana, en la hora de taller, vamos a mirar materiales del Ministerio de Educación que trabajan esto mismo. De hecho, les voy a adelantar aquí, me quedan un par de minutos todavía, les voy a adelantar aquí, ¿cierto?, el material que yo he ido buscando y que está en las páginas oficiales, está en la página de Currículum en línea, que justamente, mire, si ustedes se fijan, esta guía que está acá se llama Identificar Información Explícita 2. Y evidentemente hay una que se llama Identificar Información Explícita 1. La estoy mostrando. Primero hay toda una orientación para el docente y después están las actividades que nos sirven para trabajar en este nivel, en el código de superficie. Ahí están las preguntas. Hay un texto pequeñito y miren todas las preguntas que se pueden formular. ¿Ya? Y vamos a encontrar distintos tipos de textos con preguntas que solo tienen por objetivo que los niños vuelvan al texto, identifiquen información, la traigan, vuelvan al texto, identifiquen información, la traigan. Porque hay que pasar por este nivel. Hay que pasar por este nivel. ¿Ya? No lo podemos obviar. No nos podemos saltar al modelo de situación como no nos podemos quedar pegados solo en este nivel. Entonces vamos a ir mirando cómo el ministerio va proponiendo distintas actividades
para trabajar, ¿cierto? Incluso hay un nivel 2, cuando ya las preguntas son, vuelve sobre el texto, vi qué ideas sí estaban en el texto y cuáles no, ¿cierto? Que en el fondo seguir manipulando la estructura, la superficie del texto, para ir recogiendo de allí distintas informaciones, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Me interesaba que ustedes pudieran tener como esta primera mirada del trabajo con el texto. Déjenme dejar de presentar. Ya, para. Eso, preguntas. Bien. ¿Qué texto leemos para la próxima semana? Según el sílabus, viene el texto de Solé, que son las estrategias para leer, ¿ya? Antes, durante y después de la lectura. Entonces, la clase del próximo jueves vamos a tener una primera clase de revisión de esta estrategia, súper importante, hay que conocerla. Luego vamos a tener una hora de taller y luego vamos a tener a lo mejor otra actividad evaluativa como la que tenemos hoy día, que es este quiz. Paré porque mi conexión se volvió inestable. ¿Qué es este quiz? Sí, voy a subir todo diario ahora, ya ahora. ¿Qué es este quiz que les he dejado y que es una guía de lectura? Tienen un tiempo para contestarlo, va a estar abierto hasta las 6 de la tarde y pueden usar el texto para ir mirando y respondiendo, porque en el fondo son espacios para que ustedes aprovechen de estudiar los textos y puedan irse probando también en los distintos niveles. Eso, voy a subir los materiales que usé ahora, voy a subir esta parte de la clase y nos veríamos entonces el próximo miércoles. Pues yo me quedo atenta Profe, a las disculpe, preguntas que tengan. Díganme. ¿ese cuestionario es con nota o no? Son puntajes que yo voy a ir acumulando, así como el Ah, de semestre quién lo hizo y quién pasado, no lo sí, hizo. sí. Ah, ya. Y después algunos les jugó a favor y me dijeron, profe, pero mire, yo hice todo esto, ya, vamos, convirtámoslo. Ya, gracias. De pronto hay algunos que sí van a tener notas, ¿ya? Este primero está como orientación de lectura, ¿ya? Gracias, Eso. profe. Ya, mis estimados y estimadas. Profe, Díganme. el taller que revisamos ahora hay que resolverlo igual completo nosotros, ¿cierto? No, Ah, ya. son las Era preguntas. solo como nomás. orientación. No, Ajá. no ponemos las respuestas ni las convertimos todavía, ¿ya? Simplemente hicimos el ejercicio de cómo pienso una pregunta para código de superficie, cómo la pienso aquí y cómo la pienso allá. Después ustedes van a tener su libro. Recuerden que ustedes ya están integrándose a las prácticas entre mañana y el lunes. Ya, de hecho, van a tener los encuentros con las escuelas, probablemente la próxima semana ya van a tener su primera reunión con los profes mentores, y recuerden que yo les pedí que una de las primeras cosas que ustedes tenían que preguntar era ¿qué van a leer los niños? Y pueden hacer su secuencia didáctica en base al primer libro del plan lector Profe, del colegio. Dígame, Samantha. Samantha, te escucho. ay, que no la había escuchado lo que había dicho antes porque se escucha como cortado. Lo que teníamos que preguntar era sobre el primer libro el del primer lector. libro del plan lector, ¿ya? Ah, Y si existe bueno, la mayoría de los colegios están pensando en libros que puedan tener un formato digital, que estén por ahí en PDF. Por lo tanto, pregunten en la primera reunión que tengan con sus profesores tutores, pregunten qué van a leer, si son los profesores de lenguaje, evidentemente, que van a leer y con ese libro hacen su secuencia didáctica, porque así inmediatamente le van a dejar un material al profe, porque los profes les van a pedir material, ya les van a pedir diseño de material. Entonces usted dice, mire, yo voy a armar toda una secuencia didáctica que usted puede usarla o no, ¿cierto? Para trabajar el libro, pero además voy a hacer la prueba, voy a dejar hecha la prueba, ¿ya? Si no pueden, porque no les toca práctica o porque no les toca con un profesor de lenguaje, porque no van a leer en el peor de los casos, yo les asigno textos para tercero, tengo textos para cuarto, que son los que digitalizamos el año pasado, para asignarles a los colegios, ¿ya? Pues el año pasado esta asignatura se dio cuando partió la pandemia, entonces los colegios no sabían qué hacer y la mayoría aplazó los planes lectores,
y nosotros asignamos textos de literatura infantil, ¿ya? Y los digitalizamos y los tenemos allí, así que no hay problema. Pero trate de hacerlo porque así mata 2 pájaros de un tiro. Hace la secuencia didáctica y además le deja un material espectacular a su profesor o profesora, ¿ya? Así que eso. Ya. Nos vemos la próxima semana entonces. Chao. Chao, profe. Les Gracias, subo todo profe. ahora. Chao.